Bienvenido una vez más a uno de los servicios del Ministerio Iglesia La Reunión. El pastor Chito Rendón te saluda y es para mí un honor el poderme acercar ahí donde tú estás y ministrar de lo que Dios nos ha estado dando. Hemos estado enseñando estos domingos acerca de cómo sacar esos colmillos y pelear por los nuestros, por nuestra familia, tener una familia bendecida, cómo poder ejercer esa paternidad adecuadamente y cómo trabajarla, cómo protegerla, cómo construir ese huerto que Dios nos otorgó. Y hoy vamos a entender por qué es la importancia de tener un matrimonio y que tiene que ser bendecido, un matrimonio bendecido. Bueno, ahí donde estás, acompáñame. Padre, te doy gracias por tu amor, tu misericordia. Te ruego, mi Dios, seas tú quien nos dirija en esta enseñanza y habla al corazón. Y aquel que está acompañándonos, está atravesando alguna prueba, te ruego, Señor, seas tú propicio y ayúdalo, te lo ruego. En el nombre de Jesús, tu Hijo, amén, amén y amén. Bueno, entonces, ¿por qué la importancia de cuidar ese huerto que Dios nos otorgó y le llamamos hogar? Y hay una palabra clave en todo esto, matrimonio, ¿verdad? Esta palabra matrimonio es como llevar un yugo de dos, o sea que algo une o pues como una yunta a dos personas, ¿verdad? Eso es lo que hace un matrimonio. Pero hoy vamos a entender de dónde nace el concepto matrimonial y por qué es necesario la bendición en el matrimonio. Por ejemplo, uno diría, mire, pero no basta solo con estar casados por la ley de los hombres, o sea, una ley civil y yo ya estoy casado. Pero vamos hoy a recorrer en la Escritura la importancia de la bendición de Dios. Bueno, este concepto comienza inclusive desde los tiempos antiguos y en los tiempos de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice en uno de los evangelios que se acercan los religiosos y siempre queriendo de alguna manera encontrar algún fallo en las enseñanzas del Señor Jesucristo. En alguna oportunidad le preguntaron, bueno, ¿es tributo? ¿Es digno dar tributo al César? ¿Sí o no? Entonces era prácticamente una espada de dos filos. Porque si él decía, claro que no, se revela. Y si él decía, claro que sí, está como que pues validando la opresión del régimen romano. Pero su sabiduría les dijo, no, dad al César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Bueno, de la misma manera llegan con él y le preguntan, bueno, ¿y es lícito el divorcio sí o no o dar carta de repudio a alguna pues de los dos cónyuges, y más que todo aquí dirigido del hombre hacia la mujer? Pero él fue tan sabio porque él comienza hablando acerca del concepto matrimonial desde los inicios. Bueno, acompáñeme en Mateo capítulo 19, versos 4 y 6. Y dice de esta manera, póngale atención. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Que es muy importante esta palabra varón y hembra. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así no, ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bueno, solo aquí vemos en este verso, en esta serie de versos,
unos principios importantes. Uno es que dice, no habéis leído, o sea que nosotros tenemos que amparar nuestras formas, llamémosle dogmáticas o doctrinales, conforme a la Escritura, ¿verdad? Y al principio dice, Dios los creó varón y hembra, pero después utiliza la palabra hombre, y cuando él, en el principio, en Génesis, aparece también esta combinación de palabras, varón, hembra, hombre. Y Dios viene y permite en su creación que el hombre tenga a una ayuda idónea llamada mujer, bueno, y en el original es Isha, ¿verdad? Y los dos serán una sola carne. Aquí hay otro principio, que la intención es que los dos sean uno en el espíritu, pero hay una unidad también en la carne, o sea, físicamente. Y esto sucede en el hecho matrimonial. Por eso se insiste de honrar tanto, es el hecho. Honrar tanto, por ejemplo, la luna de miel, que es cuando se supone que debería ser el inicio de ese vínculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para el Padre eso es muy honroso, porque ambos van a ser uno en el espíritu y en la carne. Entonces, por eso dice después, así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y aquí hay otro principio, porque aquí yo puedo entender de que si una pareja recibe la bendición de una autoridad espiritual delegada por Dios, pues es como que Dios los haya juntado. Pero a lo mejor ellos recibieron no la bendición de una persona delegada por Dios. Entonces, a lo mejor una pareja no ha sido unida por un mandato de Dios, ¿verdad? Entonces, aquí son cosas que contextuales o conceptuales que vamos a ir desarrollando y entendiendo, ¿verdad? Posteriormente. ¿Sabe que en los versos que sigue a Jesús le hacen... viene él y dice, porque le hacen la misma pregunta, entonces, ¿por qué Moisés autorizó otorgar cartas de divorcio? Y él dice, y vuelve a repetir, en el principio no era así, ¿verdad? No era así. El Padre hubiera querido que estos fueran de una sola carne, en una unidad espiritual. Pero, dice él, pero por la dureza del corazón y por infidelidad y deslealtad, pues se autorizó de alguna manera. Bueno, pero sigamos viendo este concepto de en el principio. Y sabes que en el principio dice que cuando él creó ese ser masculino y femenino, efectivamente tienen un nombre particular. Y leámoslo y acompáñeme en Génesis capítulo 5, verso 1 y 2. Y ahí va a ver que estas creaciones que Dios cuando los creó al inicio, pues tienen esa característica. Y dice aquí, y agarré una versión antigua, porque esta como que define mejor en lo que quiero dar a entender. Entonces dice de esta manera, este es el libro de las generaciones de los hombres. Esta versión, esta es la genealogía de Adán, dice. En el día que Yahweh hizo a Adán, que esto es como la figura de cuando le dice el hombre o el humano, a imagen de Elohim o de Dios lo hizo. Pero mire qué dice, él lo hizo macho y hembra. En las otras versiones dice varón y hembra. O sea que realmente la raíz o la palabra original para decir varón es macho. Que exactamente, sin ofender a nadie, pero es como el mismo concepto de el género de los animales. Él los creó
Pues unos pues con su plomería para ser macho y la otra para hacer plomería para ser hembra. Pero dice que cuando Él los bendijo, cuando Él, esta pareja de seres, macho y hembra, teniendo la imagen de Dios, Él los bendijo, Él les trasladó su espíritu, dice, Él los llamó Adán en el día que fueron creados. Eso quiere decir que realmente aquí es como comienza el principio o entendemos la naturaleza del por qué es necesario tener un casamiento, tener un vínculo matrimonial y donde llegue alguien a bendecir, o sea, a traer de Dios ese espíritu Zoe que va a habitar en estos dos que ya no serán cuando ellos copulen, o sea, se unan, ya serán una sola carne, pero con la bendición de el Señor. ¿Y qué sucede cuando ese espíritu está en esta pareja? Dice que la misma escritura menciona que existe una sinergia, sinergia es cuando la fuerza de dos se multiplica, existe una unción de tal manera que dos son mejor que uno en todo sentido, como lo dice Eclesiastés en ese verso en el capítulo 4. ¿Y qué es lo que sucede cuando ellos son dos? Mire lo que dice Génesis capítulo 1, 26 y 28. Entonces dice de esta manera. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, o sea, al Adán, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué sucede cuando es un Adán? Cuando tiene la unción, cuando tiene la bendición, dice, este va a poder señorear en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias. En el 27 reitera, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y ahí nuevamente dice, vuelve a como que a insistir o a como que quedara plasmado para que se pudiera entender que al inicio, cuando son solo creación, son macho y hembra, pero cuando reciben la bendición de Dios, ellos pueden, y aquí dice, fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, sojuzgarla y señorear y ahí habla sobre las bestias, en todo lo que Dios creó. ¿Sabe cómo lo entiendo yo? Que cuando Dios creó cada día y cada aspecto de su día, por ejemplo, cuando creó las bestias del mar, por ejemplo, vino y dijo Dios de esta manera, y vio Dios que era bueno, y lo bendijo Dios. Ese concepto de como decirte, era bueno, en el original es, y vio Dios que era útil. La pregunta es, ¿útil para quién? Pues lo que dice aquí, útil para el Adán, para la pareja que fue bendecida. Porque esta creación vino Dios y dijo, esto que estoy creando le va a ser muy útil a mi última creación. Y cuando lo bendiga esta última creación, va a poder fructificar, multiplicarse, llenar la tierra, va a poder sojuzgar la creación y señorearla. Y el ejemplo es que él mismo le dice a Adán, ve y ponle nombre a cada uno de estos seres al cual yo he creado. Qué lindo, ¿verdad? Porque hoy vemos la importancia de que nosotros necesitamos la bendición espiritual, la bendición de una persona, o que tenga, llamémosle, delegada, que tenga, o esa persona la que tenga la autoridad espiritual para transmitir la bendición de Dios a toda pareja. Y es tal ese vínculo que Dios anhela,
dice que Él, cuando creó al hombre, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo, sino que le tengo que hacer ayuda idónea. Mire cómo lo dice Génesis 2:18, dice de esta manera. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda. Y esta palabra idónea puede ser complementaria. ¿Sabe cuál es la misma expresión, según el diccionario? Es como cuando el hombre o una persona se mira en un espejo. Mira el otro lado una imagen que es prácticamente la misma de uno, y uno viene y en esa imagen levanta uno la mano hacia aquí y la imagen le hace lo mismo. Y esto es lo que dice, esto es una ayuda idónea, complementaria. Yo provocaré, es el Padre, una ayuda que pueda multiplicar tus fuerzas porque es conforme a tus habilidades, conforme a lo que tú eres. Y eso es algo muy hermoso porque la pareja se complementa. La pareja realmente hacen de ambos fuerzas que pueden alcanzar cosas sobrenaturales. Tal vez alguien me dice, mire, yo tuve una mala experiencia, a mí no me fue bien con mi pareja, pero eso no quiere decir que porque a ti te haya ido mal, que ese haya sido el propósito del Padre, ¿no? El propósito del Padre es que ambos se identifiquen con el propósito por el cual el Señor los quiere o los quiso crear. Y aquel hombre que haya su complemento, dice Proverbios 18:22, mire cómo dice, el que halló esposa, halló el bien. En otras versiones dice, halló la bendición y alcanzó la benevolencia del Señor, como quien dice, y alcanzó lo mejor que Dios te puede dar, ¿verdad? Yo le diría a los que están aquí, esposas, díganle a su marido, te rayaste conmigo, realmente hallaste el bien. Y tal vez el marido estará pensando, ¿será que Dios se equivocó? No, lo que tenemos que hacer es cambiar ahora nuestra forma de pensar, nuestra forma de identificarnos con la pareja que el Señor nos otorgó. Ellos, ambos debieron de ser un complemento que pueda ejercer una unidad y que al cerrarse crea un círculo y que ambos puedan perfilarse como un muro para que toda esa simiente que está debajo, esos hijos que están aquí y levanten su mirada, miren a un matrimonio totalmente, como enseñamos la semana pasada, sellado, como un huerto sellado, un huerto cerrado que no tiene grietas y que nosotros peleamos por ese huerto. Esposas, tú que me oyes, tú fuiste escogida por Dios para ser llamada un tesoro. Es más, hay un verso que dice que la esposa es corona de su marido. Puedes imaginarte, corona significa que él debiera sentirse orgulloso de presentarla, de portarla continuamente. Pero tú me dirás ahora, pero ¿por qué ahora no siento que sea así? Porque se le ha quitado valor a los principios, al principio que Dios estableció originalmente. Le quitamos el valor, le quitamos el propósito. Y hoy yo le quiero hablar a todo matrimonio para que encuentres otra vez ese propósito en el Padre y que Él te pueda dar la sabiduría y la fortaleza para poder ser mejor con la pareja. ¿Sabes que la Escritura menciona que el matrimonio en sí tiene un objetivo o tiene un propósito? Bueno, así lo dice Malaquías capítulo 2, verso 15, y dice de esta manera. Mire cómo dice.
Malaquías 2:15. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu, como hemos hablado. Los dos ya no serán dos, sino serán una sola carne en el espíritu. ¿Y por qué uno? ¿Por qué la importancia de esa sinergia? ¿Por qué la importancia de ese complemento uno con el otro? Porque solo un complemento así puede presentarle, como dice aquí, una descendencia para Dios. Puede presentarle hijos, obviamente en la carne, pero que se puedan convertir en hijos de Dios también. Hijos con el carácter divino. Y eso es lo que significa descendencia de Dios, una simiente divina. O sea, hijos que tengan la convicción de que nacieron de un hogar destinados para ser hijos espirituales de nuestro Padre Celestial. Por eso entonces cierra este verso: guardaos pues en vuestro espíritu, guarden el espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es lindo esto, porque no hay como nosotros sentirnos, yo diría, no orgullosos, porque realmente con el tiempo, con los años, tal vez uno dirá, es que yo ya me acostumbré a ver a mi esposa ya no como aquella novia de querer estar dándonos besitos o estar dándonos cariñitos. No, la vemos más que una hermana, es una amiga. Y un mejor amigo es, el mejor amigo se nota en los tiempos de angustia. En los momentos de angustia uno viene y saca los dientes por esa pareja que Dios nos otorgó, ¿verdad? Por eso es que el matrimonio se vuelve un misterio, dice Pablo, porque realmente si el Señor desde el inicio lo inició, imagínense que cómo es que de los paralelismos, llamados, como son paralelos, que hay en la Escritura. La Escritura inicia en el Génesis con un matrimonio, Adán y Eva. Y la Escritura cierra en Apocalipsis con otro matrimonio, el de Cristo con la iglesia. Y por eso es que si nosotros sabemos que durante todas las generaciones que ha habido, hay matrimonios con el simple hecho para que puedan imitar o emular ese vínculo como el de Jesucristo con la iglesia. Qué hermoso esto, porque eso solo nos hace pensar que el matrimonio hay que valorarlo. Y eso es lo que Pablo quiso decir en Hebreos 13, capítulo 4, cuando él hablaba de esta manera. Mire cómo dice: tengan todos, dice, en alta estima el matrimonio. En alta estima. Esto es como decirle, dale valor, recoge los principios originales y dale valor al matrimonio. Porque si tú le das valor al matrimonio, le das valor y sentido al matrimonio de Cristo con la iglesia. En otras palabras, le das valor a tu relación con Cristo, ¿verdad? En algunas oportunidades me han dicho, mire, ¿y qué hago yo que soy mujer sola, soltera o separada? Pues yo le digo, qué mejor esposo que ahora hagas un pacto para que hagas de Jesucristo tu mejor esposo. Y mire cómo dice este verso. Y la fidelidad conyugal, porque nuevamente hablamos que pues serán una sola carne en esa lealtad conyugal. Pero Dios juzgará a los adúlteros y a todos los que cometen inmoralidades sexuales. Como estamos hablando que la pareja son la imagen de Dios, el hecho cuando hay una deslealtad o hay una inmoralidad es como estar cometiendo
una inmoralidad con la imagen de Dios, ¿verdad? Y eso, pues, de alguna manera podríamos pensar que a Dios no le gusta, y por eso Él dice que Él lo va a juzgar, porque aquellos que no le dieron valor a su pareja para verlo como lo que Dios nos otorgó para poder tener esa sinergia, ese complemento, para poder nosotros desarrollar lo mejor de Dios. Pero hay que darle valor. Y ahorita vamos a empezar a entender cómo alcanzar ese valor. Cómo poder, porque ahorita dirá alguno, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego a alcanzar esto? Bueno, la Escritura le da algunas instrucciones a cada uno. Hoy vamos a ver algunas instrucciones que le da al marido, como unas instrucciones que le da a la esposa, para que puedan darle valor a ese matrimonio, ¿verdad? Bueno, entonces en Efesios capítulo 5, 25, Efesios es un libro muy destinado a la familia, pero tiene muchos ejemplos para la familia desde el capítulo 5 al final. Pero mire cómo dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Detengámonos ahí antes de terminar. Esta palabra, amor, es una palabra que es amor ágape, un amor sacrificial. O sea que, así como Cristo se sacrificó, estuvo dispuesto a morir por la iglesia, nosotros como esposos dice que deberíamos de estar dispuestos. Y usted dirá, pero ¿y si me sale una mujer que es terrible? Pero Dios nos dio a nosotros, a los maridos, el carácter. Nos dio la semejanza de Él, pero con una habilidad para poder soportar. Y nosotros como cabeza, aunque tenemos una mujer que es, pero Él nos dio el carácter para poder cuidar y soportarla. ¿Por qué? Porque con la forma como la cuidamos y la amamos de esa manera, la podemos santificar. Y aquí habla, pues, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Qué lindo, porque así como el Señor nos habla, nuestro Padre Celestial nos habla por medio de la palabra, la Escritura, aquí dice lo mismo, que tú puedas santificar a tu pareja, a tu esposa, utilizando principios de la palabra. Y eso te puede dar salud, te puede dar sanidad. Incluso dice el verso 28, así también deben amar los maridos a sus mujeres, eso lo vimos hace un rato, como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Pero, ¿sabe qué es lo irónico? Que hay unas personas que no se aman. Entonces uno dice, así como me amo, te voy a amar. Pero aquí la ilusión es, porque es una ilusión, que el hombre o una persona pues, se pueda apreciar. Que una persona se pueda tener una autoestima ideal para poder sentirse de alguna manera digno de estar delante del Señor. Diga conmigo, quiero hoy proponerme a amarme, tener una autoestima digna de mí misma. Bueno, pero mire qué otro principio hay para con el cónyuge, ahorita estoy hablando de los maridos. El otro es, dice 1 Pedro 3:7, de esta manera: vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, solo aquí ya encontramos que definitivamente no somos iguales. Dios de alguna manera nos muestra a una mujer que es frágil. Entonces, si ella es como un vaso frágil, por algunos dirían es que
algunas mujeres podrían decir, es que yo siento que me trata como a pocillo de preso, que él andan ahí garroteando con las barras. No, aquí lo que dice es, vaso frágil es que el hombre entienda que el hombre fue creado para poder soportar, para poder sostenerse, para poder ser conquistador. Y la mujer es muy emotiva. Ella emocionalmente se puede quebrar fácilmente. Entonces necesitamos ser sabios para poderla llevar. Algunos dirán, dame mucha sabiduría. Pues esa debería ser nuestro clamor, Señor. Si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Pídala a Dios. Y aquel que logra obtener la sabiduría para cuidar, proteger y bendecir y ser cabeza de su esposa, tenga por seguro que sus oraciones no van a tener estorbo. Dios escucha esas oraciones. Y hoy te animo, varón, a que propongas en tu corazón ser un hombre sabio para con la esposa. Bueno, ahorita están todas las esposas, sí, pastor, dele duro, dele duro. Bueno, pero ahora nos toca tratar el término de las esposas, ¿verdad? No quiero ahorita que usted me diga, él es duro, él es duro. No, a cada uno tiene un principio que tiene que descubrir cómo alcanzar ese propósito. Bueno, entonces mire, dice la escritura en Efesios capítulo 5, 22 y 24 de esta manera. A las casadas, entonces dice aquí, lo primero que encontramos es esto. A las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, a la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todos sus maridos. Bueno, ahorita podría ser, cualquiera podría pensar, sí, que me obedezca en todo. Eso no significa que esté sujeta. Eso se llama imposición. Que ella se sujete, dice que las casadas estén sujetas, es que ellas tengan la voluntad de sujetarse. O sea que si el marido está aquí, que ellas tomen la voluntad de decir, yo me sujeto a ti. Pero si ellos miran a un hombre que no le da seguridad, que no le da protección, que no le da valor, que no la cuida como algo delicado, la escritura dice que de alguna manera ella, si no se encuentra y sujeta, podría sostenerse. Podría soltarse, ¿verdad? Porque puede ser que este hombre la lleve al pecado. Pero si el hombre logra provocar que ella se sujete, tenga por seguro que cuando la mujer encuentra de un varón que le otorga esas características, no hay mujer que se aparte de la dirección de su marido. Aquí quiero que lea esta parte, porque dice de esta manera, dice ahí, verá que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y el hombre es cabeza de la mujer, esa palabra cabeza es como corona. O sea que la mujer pueda ver para arriba y mira su corona también. Él dice que, aunque la mujer dice que es coronada por el marido, pero esa palabra coronada es como una forma de protección y dirección. O sea que la mujer aprende a sujetarse, a escuchar la voz de su marido. Esposas, aprendan a escuchar la voz de tu marido y pídale a Dios que te dé la sabiduría y la gracia para poder, pues de alguna manera, escucharlo, diría yo, o sea, buscarlo, seguirlo. ¿Por qué? Porque aquella mujer que ha sido delicada responde de una forma correcta,
puede alcanzar que su marido busque más a Dios. Uy, ¿dónde dice eso? Bueno, acompáñeme. En 1 Pedro dice de esta manera. Mire cómo dice. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Aquí, antes de entrar al final, pero el resumen aquí es esposas. Mira, entendemos y lo comprendemos. Realmente las mujeres tienen una sensibilidad espiritual, yo sí podría asegurar, más fuerte que el hombre. ¿Y usted por qué dice eso? Mire, es tan sencillo. En una iglesia, cuando hablamos del grupo de mujeres, son los que se llenan rápidamente. Hay un evento de mujeres, se llena rápidamente. El de hombres, cuesta un poco, ¿verdad? Entonces las mujeres, por lo mismo, como andan deseosas de ser espirituales, ¿verdad? Su conducta puede llevar al hombre a creer también espiritualmente por la fe de una mujer. ¿Y cómo lo va a lograr? Pues lo que dice aquí, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Esta palabra casta no es de alguna relación sexual, no. Casta es irreprochable, o sea, es irreprensible. Que tenga una conducta de que no le estén criticando todo el tiempo por todo lo que hace todo el tiempo. No, es irreprensible, irreprochable, porque su conducta hace que, pues, tal vez ocasionalmente va a tener un reproche, pero es ocasional. Pero generalmente ella es irreprochable, irrespetuosa. Una mujer, mira, realmente por eso es que una mujer así se vuelve un tesoro, algo digno. ¿Sabes cómo lo dice la Escritura con relación a una mujer que logra alcanzar esa conducta respetuosa, irreprochable, ¿verdad? Una mujer que espiritual, dice Proverbios 31:10, esposa diligente. Hay otros versos que dice mujer virtuosa, pero esa misma palabra mujer es lo mismo que esposa. Esposa diligente, ¿quién la hallará? Porque su valor, aleluya, porque su valor ella ha sido valorada por su marido de tal manera, porque su valor supera el de las piedras preciosas que son incomparables. Por eso en este mismo Proverbios 31 dice, fuerza y honor son sus vestiduras. ¿Quién viste a la mujer? ¿Quién es quien la cubre? El marido. Entonces el marido es el que le dice, ánimo, fuerza. El marido es el que le da la honra. Te honro por lo que tú eres, por lo que tú significas. Es mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y por eso es que cuando hay una mujer con esas características, el marido es capaz de decir lo que decía el amado en Cantar de los Cantares. Toda tú eres hermosa, amada mía, y no hay defecto en ti. O sea, usted dirá, esto es una falacia, es imposible, siempre van a haber defectos. Claro que hay defectos, pero aquí lo que está diciendo este esposo es, a pesar de tus defectos, yo veo el esfuerzo que haces por ser respetuosa, por ser irreprochable, por ser una conducta digna. Con esas condiciones no me importa si fallas. Yo te veo toda bella y sin defecto. Aleluya. Dale un aplauso, Señor, allá a esas mujeres virtuosas. La verdad que hermoso encontrar una pareja digna de ser hallada de esta manera. Aleluya. Yo hoy, honestamente, tengo un deseo muy fuerte de ministrar a los matrimonios y poder bendecirlos y poderles decir que Dios tiene planes de bien para sus vidas.
Dios tiene para ustedes lo mejor, pero maridos, tienes que aprender a amarla. ¿Sabes que en la escritura no aparece que las mujeres deben de amar a su marido? No, dice que sean respetuosas, que tengan una buena conducta. Eso es lo que le pide. Y eso también diremos, está difícil, pero es lo que le pedimos. Tú puedes sacarla. Por eso es que Pablo, cuando mira esas instrucciones que le da al matrimonio de los de la tierra, dice, ¿por qué no aprenden de nuestro mejor modelo, el mejor esposo, que es Jesucristo? Jesucristo nos mira a nosotros como perfectos, y eso que no lo somos, como una iglesia llena de errores, pero Él nos mira irreprochables, irreprensibles, y eso es lo que nos pide. Que tú puedas decirle, Señor, yo quiero ser como tú. Mire cómo cierra este último verso en Efesios 5, 32 y 33. Grande es este misterio. Eso es lo que decía Pablo. ¿Cómo es poderle aconsejar a un matrimonio aquí en la tierra de que tomen el ejemplo pero hablo con referencia, dice aquí, de Cristo y la iglesia? Pero en todo el resumen es, cada uno de vosotros ame, o sea, en este caso a los maridos, ame a su mujer como a sí mismo. Ámela sacrificialmente. Y la mujer respete a su marido con su conducta casta, irreprensible y digna en todo sentido. Aleluya. Yo hoy quiero bendecirlos y pedirle a Dios que bendiga a todo matrimonio que ha estado escuchando este mensaje. Sabes que yo, cuando hacemos con mi esposa retiros matrimoniales, ocupamos prácticamente 2 días, pero ya los hemos, y después cuando sabemos por la gente está ocupada, ocupamos un día. Y estamos ahí y una noche. Entonces estamos prácticamente 10 horas dando enseñanzas para que la gente pueda cambiar. Y ahorita en estos 45 minutos, yo creo que el Espíritu Santo pudo haberte hablado y pudo haberte ministrado. Yo hoy le pido a Dios que todo matrimonio que me está escuchando y que está atravesando un valle de angustia, de aflicción, o de pensamientos de separación, se detenga y empiece a recordar los principios que Dios quiere. Y te puedo asegurar que Dios puede empezar a vestir con su Santo Espíritu la bendición que una vez recibiste. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a toda pareja que me está escuchando y te ruego Dios, seas tú por Dios, por Padre, bendícelos, llénalos de tu presencia, sopla tu espíritu en ellos y que puedan volverse una sola carne en el espíritu y puedan caminar juntos con el propósito y sus funciones de cada uno. Te lo pido en el nombre de Jesús tu Hijo, te doy gracias. Amén, amén y amén. Bueno, con esto finalizamos. El otro fin de semana, el otro servicio, tendremos otro tema familiar. Un abrazo, bendiciones y te bendigo. Amén.